materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pues una masa, peso e impacta a nuestros sentidos, ¿sí? Dentro de sus características principales están poseer masa, ocupar un espacio y que para cambiar requiere la acción de la energía. Con frecuencia nos referimos a los objetos usando términos como materia, masa y peso. A ver, alguien que me diga algún ejemplo de materia, aparte de lo que yo estoy diciendo. A ver, ¿quién quiere participar? Masa es la cantidad de la materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos una masa y ocupamos un lugar en el espacio, algunas más y algunos menos, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a materia, es la cantidad, ¿eh? O sea, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Por ejemplo, a lo mejor ustedes, vamos a suponer aquí los seres humanos. Ustedes son bueno, ustedes son unos jóvenes, están en desarrollo, pueden crecer todavía más. Cuando eran bebés, pues obviamente que pues estaban pequeños y ocupaban una materia, pero no tanto como ahora, ¿verdad? A lo mejor, pues estaban pequeños y ocupaban un pequeño lugar en el espacio. Ahora ya están grandes y ocupan más, ¿verdad? Por ejemplo, sus hermanos, sus hermanitos chiquitos o más grandes, no sé, su mamá, su papá, cada uno tiene diferente masa, ¿sí? Es la cantidad. Por ejemplo, ahorita, no sé, la mesa, si están en una mesa, en un escritorio, dense cuenta qué tanto espacio está ocupando. El sillón donde están sentados o la cama, no sé, una silla, lo que ustedes tengan, está ocupando un espacio. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la masa es únicamente la cantidad de materia que contiene un cuerpo, mas no hay que confundirnos porque muchos lo confunden con peso. A ver, ya aclaramos lo que es masa. A ver, ahora quién me dice qué es peso o qué entiende por peso. A ver, participación. El peso corresponde a la acción de la fuerza de gravedad sobre la masa de un objeto en particular. A veces se confunde la masa con el peso, pero como se pueden dar cuenta, no es igual, ¿sí? Ahora, fíjense, les voy a poner así los ejemplos. Mencionábamos la masa, me voy a regresar tantito. La masa quedamos que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Esa es la masa. O sea, aquí no importa, a lo mejor la mesa, pues tiene una masa, pero fíjense qué tanto está ocupando. Pero ahora nos vamos en el peso, porque luego los confundimos y no es lo mismo decir peso y masa, ¿sí? Porque todo esto corresponde a la fuerza de gravedad sobre un objeto. Por ejemplo, ¿alguien sabe la gravedad en la Tierra? 9.8 nueve metros punto ocho por segundo. metros exactamente, sobre segundo, por segundo, como gusten. Muy bien, sobre segundo cuadrado, porque es como una aceleración, ¿sí? Ahora fíjense, esa es la gravedad de la Tierra. Sin en cambio, nosotros nos vamos a la Luna y la gravedad es menor, ¿sí? Entonces fíjense lo que va a pasar. Yo aquí en la Tierra, vamos a suponer, ¿no? Yo voy a decir un ejemplo, mi peso. Yo, ocupo una masa, ¿sí? Ocupo una masa en el espacio y ustedes ya me conocen cómo estoy. Entonces, si yo voy y me peso, yo tengo un peso, como dicen, de 80 kilogramos, ¿sí? Así lo dice, ¿no? Porque aquí es lo que dice, ¿no? Peso 80 kilogramos. Pero, ¿qué pasa si yo me voy a la luna? En la luna, la gravedad, que es lo importante, ¿sí? Por eso dice la fuerza de gravedad es lo que va a diferenciar, ¿sí? Si yo me voy a la luna, ¿qué creen? Que a lo mejor haya peso 15 o hasta 30 kilogramos, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que la masa sigue siendo la misma. Entonces lo único que cambió, ¿qué fue? ¿La fuerza de qué? El peso. La fuerza de gravedad, sí, Ah, la fuerza de gravedad. exactamente la fuerza de gravedad, ¿sale? Entonces es lo único que cambia.
¿sí? Yo a lo mejor aquí en la Tierra tengo un sillón que pesa 200 kilogramos, es un ejemplo, ¿eh? Y en la Luna a lo mejor pesa 50, ¿sí? ¿Por qué? Porque es diferente. Ahora, otro ejemplo. Ahora digamos que me voy a un planeta donde la fuerza sea la fuerza de gravedad sea más grande que la Tierra, ¿no? Y a lo mejor ahora pesa 5 veces más. Si yo aquí pesaba en la Tierra 80 kilogramos y me voy a ese planeta, 8 por 5, 400 kilos, ¿sí? Entonces imagínense, 400 kilogramos voy a pesar en otro planeta. ¿Pero por qué? Por la fuerza de gravedad. Pero la masa sigue siendo la misma, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. La masa viene siendo la misma, ¿sale? La masa va a ser lo mismo, pero el peso es lo único que va a cambiar dependiendo de la fuerza de gravedad sobre la que se está trabajando un objeto, ¿sale? Entonces, no es lo mismo decir masa y peso. Es un error confundir, porque cuando dicen voy a ir a pesarme, peso tanto, entonces es porque estoy gordo. No, no estás gordo. Lo que pasa es de que estás excedido en masa, ¿sí? Entonces, cuando alguien escuchen que diga, es que me voy a ir a pesar, estoy pasado de peso, o no sé, estoy gordo, díganle, no, estás pasado de masa, porque no estás gordo. Estás pasado de masa porque el peso es muy diferente. Si quieres pesar menos, vete a la luna, allá pesas menos y allá felices, ¿no? Entonces lo que necesitamos es bajar de masa, no de peso. Ahora fíjense, estamos hablando de una fuerza de gravedad. Cuando hablamos de fuerza en física, se puede decir que son kilogramos fuerza, ¿sale? Entonces, bueno, eso yo creo que ya lo van a ver un poquito después. Si hablamos de fuerza, recuerden que se mide en kilogramos fuerza en el sistema internacional. Si hablamos en el sistema inglés, vamos a hablar en libras, ¿sale? Pero eso ya será después se los van a explicar un poquito más a fondo. Ahorita yo nada más se los digo. Libras en el sistema inglés para fuerza o en el sistema internacional kilogramos fuerza. Es muy diferente, ¿eh? No se confundan con el peso, bueno, en este caso la masa, a la hora de pesar kilogramos y pesar fuerza, ¿eh? Porque es muy diferente, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. La clasificación de la materia. La materia se puede clasificar como sustancia pura o como mezcla, ¿sí? Aquí es un ejemplo de cómo se puede clasificar. Tenemos las mezclas que pueden ser heterogéneas, homogéneas, y en este caso las homogéneas son las disoluciones, ¿sí? Tenemos las sustancias puras que pueden ser compuestos, ¿sí? En este caso sustancias simples. Y de hecho, recuerden que va desde lo que son los elementos, y aquí tenemos a los no metales, los metales, tenemos los gases, etcétera, ¿sí? Y únicamente, pues recuerden que los elementos se representan por símbolos, ¿sale? Entonces, este es un pequeño cuadro, bueno, mapa, como le quieran nombrar, este, para que vean cómo se clasifica lo que es la materia, ¿sí? Entonces vamos a ver, sustancia pura. Una sustancia pura puede ser un elemento o compuesto, y cualquier parte de ella posee características similares definidas y constantes. Entonces, una sustancia pura puede ser elemento cuando se refiere a que es puro de la naturaleza, o igual puede ser un compuesto, pero que sea de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que no esté combinado, que no esté procesado, que no lo hayan hecho, que no lo haya tocado el hombre, para que me entiendan, ¿sí? Que es puro, puro en su naturaleza. A ver, un ejemplo de una sustancia pura, a ver quién me quiere decir. El oro. El oro, muy bien, Román. El oro es un ejemplo de una sustancia pura, porque es un elemento y cuando dicen, ah, encontré oro puro, ¿verdad? A ver, ahora otro ejemplo, un compuesto, a ver. Recuerden que un compuesto es la unión de dos o más elementos, ¿sí? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy bien, ¿sí? El dióxido de carbono también, o sea, el dióxido de carbono, aparte de que sí lo emitimos, porque a veces pues, las industrias lo producen, pero eso es natural, o sea, es parte de la naturaleza, porque a veces, pues se inician incendios forestales
por lo mismo de, o sea, a veces se producen solos, no, no crean o sea, sí, se incluye mucho el hombre, pero a veces sí, sí hay acción sola por la naturaleza. Muy bien, el dióxido de carbono, otro ejemplo. El agua. ¿Puede ser el agua también? Sí, el agua, muy bien. El agua de hecho, es uno de los compuestos más puros que existen, ¿sí? El agua, porque pues recuerden, está en la naturaleza, nadie lo ha hecho, está compuesto por dos gases, pero pues ya, digamos que con la combinación, pues está hecho, es como tal un líquido. De hecho, lo podemos encontrar en sus tres estados, dependiendo de la temperatura. En el caso común, pues lo encontramos en estado líquido, ¿sí? Muy bien, el agua es otro ejemplo, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, tenemos elementos, ¿sí? Los elementos, primero que nada, ya como lo decía, es una sustancia pura, imposible de descomponer, mediante métodos químicos ordinarios en dos o más sustancias, ¿sí? Por ejemplo, quedamos el oro, el hidrógeno, el cobre, la plata. Cuando dicen bronce, pues ya no es como tal un elemento, sino que ya es un compuesto y pues de hecho ya está tallado y como tal pues ya no es puro, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no todos son puros. Si hablamos a lo mejor de la tabla periódica, podemos decir que son la mayoría de los elementos, porque recuerden que sí, hay sintéticos, ¿sí? Hay sintéticos que fueron hechos en los laboratorios y pues esos ya no corresponden a lo que es un elemento puro, ¿sí? Entonces, todos los elementos, incluyendo, o sea, a excepción de los sintéticos, pues son sustancias puras. Entonces, cualquier elemento de la tabla periódica es puro, ¿sale? Este, Recuerden que cuando dicen es que un elemento como tal lo representamos como átomos, ¿no? Un átomo de hidrógeno, un átomo de oro, un átomo de cobre, un átomo de plata, dependiendo, ¿sale? Tenemos los compuestos, sustancias puras posibles de descomponer mediante métodos químicos ordinarios en dos o más sustancias. Por ejemplo, tenemos el agua, ¿sí? Que es el que mencionaban, H2O, compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El ácido sulfúrico, H2SO4, compuesto por dos átomos aquí están, dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno, ¿sí? La sal, ¿sí? Aquí hablando de la sal, de sodio, porque hay otros tipos de sales, por ejemplo, está la sal de potasio. Casi las sales se manejan, es la combinación entre pues, gases y metales, que de hecho, bueno, eso lo vamos a ver después, cómo es que hace que se neutralicen, porque es una neutralización entre lo que es un ácido y una base, ¿sí? Tenemos el dióxido de carbono, que mencionaba también ahí su compañerito. Entonces, estos son algunos ejemplos de compuestos que son puros, ¿sí? Que son por parte de la naturaleza. Ahora, fíjense, ¿cómo podemos identificar algo que es puro? Un átomo de, a lo mejor, oro, decíamos, ¿no? Un elemento, es imposible de descomponer. Nosotros no podemos partir un átomo. ¿Saben qué pasaría si se pudiera, verdad? ¿No? Investiguen qué ¿Una pasaría. explosión? Una explosión, exactamente. Y es imposible hacer eso, pero vamos a suponer que se puede. ¿Qué vamos a encontrar dentro de un átomo? Vamos a encontrar los quarks, ¿sí? Y los quarks son los que tienen las cargas positivas, negativas y neutras, ¿sí? Se podría decir, porque ya ven que el átomo pues tiene cargas positivas, tiene negativas, que son los electrones, los protones positivos y tiene los neutrones, ¿sí? Entonces, eso ya les digo, es muy aparte. Entonces, no podemos separar a un elemento porque ya es lo más pequeño que existe, ¿sí? Entonces, hasta ahí quedaría. Pero un compuesto, pues sí lo podemos separar, ¿sí? Pero no tan fácil. Hay que tener métodos químicos, porque no es tan sencillo separar a lo mejor el dióxido de carbono, ¿verdad? Es como decir, a ver, vamos a separar de cuando ven el humo, ¿no? Que sale, a ver, vamos a atrapar el humo y vamos a separarlo en carbono y oxígeno. Pues no. El que sí es un poco más sencillo de separar es el agua, ¿sí? Porque por medio de la electrólisis, ¿sí? Es uno de los métodos más comunes, puede separarse y generar los gases que son, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. Pero, por ejemplo, estos otros, pues ya es un poquito más difícil. O sea, sí se puede, pero es más difícil.
Y hay ciertos elementos o ciertos compuestos que se pueden separar, pero hay que tener en cuenta el proceso, porque si ustedes, es otro ejemplo, ¿no? Si quieren quemar una hoja de papel, pues ya no la pueden volver a regresar a su estado original, ¿verdad? Entonces hay que ver qué tipos de compuestos son reversibles y cuáles no, porque hay compuestos reversibles y compuestos irreversibles, ¿vale? Eso lo vamos a ver igual despuesito. Bueno, entonces que quede claro lo que son los compuestos, ¿sí? Todo esto se los estoy dando de repaso porque se les olvida y esto es necesario, ¿sí? Bueno, ya vamos a terminar. Vamos con una mezcla. Una mezcla está constituida por dos o más sustancias puras, ¿sí? Cada una mantiene su identidad y propiedades específicas. Ahora fíjense cómo vamos avanzando, ¿eh? Porque luego por eso se confunden. Entonces, fíjense cómo vamos. Comenzamos con sustancias puras que fueron los elementos. Posteriormente pueden ser los compuestos. Ahora vamos con las mezclas y nos dice que las mezclas están constituidas por dos o más sustancias puras. Pueden ser tanto elementos, pueden ser compuestos, pueden ser dos elementos, tres elementos y puede ser a lo mejor tres compuestos o no sé, a lo mejor dos compuestos, etcétera. Pero es el chiste de juntar a dos sustancias, dos o más sustancias puras, ¿sale? Y ya con esto vamos a tener ahora una mezcla, ¿sí? Pero estas mezclas se van a definir o se van a identificar por sus propiedades. A ver, ¿quién me dice los tipos de mezcla? Ese rato yo lo dije. A ver si se acuerdan. ¿En qué se La dividen? homogénea y la heterogénea. Muy bien, homogénea y heterogénea. Ahora, a ver, ¿quién me dice de qué habla la heterogénea? Bueno, me cruzo, me brinco. Mezcla heterogénea. No es uniforme en su composición ni en sus propiedades. Consta de dos o más porciones o fases físicamente distintas. Se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, el agua con el aceite, agua y arena, cemento, arena y grava, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿está bien o está mal? Una mezcla heterogénea se puede distinguir a simple vista. Nada más así de sencillo. Recuerden, yo por ejemplo, aquí ya les di 4 ejemplos. Agua con aceite. El agua quedamos que es H2O y el aceite pues tiene otras sustancias que pues no sabemos, ¿verdad? Porque depende de la industria, pero pues en general lo definimos como aceite, ¿sí? Entonces aquí el aceite pues contiene tantos elementos y tantos compuestos que lo vamos a combinar con el agua y pues ya como tal es una mezcla. Ahora, aquí no nada más, a lo mejor en este vaso observamos agua y aceite, sino que tenemos algo más, ¿verdad? Observamos también tierra o arena, no sé qué quieran ver y vean, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de una mezcla heterogénea que se puede distinguir a simple vista. Si yo lo quiero agitar, a lo mejor sí se va a ver, se va, ¿cómo se podría decir? En todo el vaso pues, se va a dispersar, ¿no? Pero al final pues se van a separar nuevamente, poco a poco, ¿sí? Entonces eso es lo que es una mezcla heterogénea, que se va a distinguir a simple vista. El agua con arena pues va a ser lo mismo, ¿no? Si yo junto agua y arena los agito, ¿y qué va a suceder? Lo mismo. El cemento, la arena y la grava, pues lo mismo. A veces pues como tal no se ven, pero pues cuando le agregamos a lo mejor agua, pues ya se alcanza a ver toda la mezcla y se alcanza a ver ahí la arena. Bueno, la arena como tal, pues ya no tanto, pero la grava sí. Entonces, esa es una mezcla heterogénea. Ahora, una homogénea, ¿qué es una mezcla homogénea? La mezcla homogénea, como tal, puede estar formada igual por varias sustancias puras, pero lo único que se va a distinguir es de que, bueno, más bien no se van a distinguir sus fases. ¿Qué quiere decir? Que en todos lados va a estar igual, ¿sí? O sea, yo por el lado que lo quiera ver, no voy a alcanzar a ver sus componentes porque todo está uniforme. Cuando van a la tienda, van por un refresco, ustedes ven que el refresco está en toda su totalidad igual, o no creo que hayan encontrado por ahí
piedras de azúcar, ¿verdad? O no sé, algo ahí, ¿no? Porque está muy bien diluido. Pero ese es un ejemplo, ¿no? El agua con sal, si la diluyen bien, porque igual ahí pueden quedar piedritas, la diluyen bien, 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 bien hasta que se desaparezca y ya queda dispersa, ¿sí? Y se ve todo transparente, ¿sí? Dependiendo la sal, porque hay sales un poquito más amarillas, ¿verdad? O la leche también, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de mezclas homogéneas, incluso el cemento. Cuando ustedes han visto, bueno, si han tenido la oportunidad de ver el cemento, no han visto que tengan ahí la arcilla, la caliza, ¿verdad? O sea, ahí ya está todo junto. Entonces, estos son los tipos de mezclas, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que las mezclas solamente son o están compuestos por dos o más sustancias puras. Ahora, aquí algo muy importante hay que mencionar, las mezclas se pueden separar por métodos sencillos, ¿sí? Eso bueno, lo vimos en segundo semestre los que estuvieron conmigo, los que no, pues yo creo que con su maestra correspondiente lo estuvieron bien. Esto de los tipos de separación, los métodos de separación de mezclas, depende en este caso qué tipo de separación quieran hacer, porque se pueden separar todavía estos tipos de mezclas, ¿sale? No es lo mismo una mezcla a una reacción química. Recuerden que una mezcla, yo puedo hacer una mezcla, inmediatamente así sencilla, a lo mejor ahorita quieren ir a la cocina, se preparan su leche con café y están haciendo una mezcla, o con azúcar es una mezcla, o a lo mejor sus chilaquiles, como dicen muchos, ¿no? Porque esa es una mezcla. La tortilla con la salsa, la lechuga, el queso, el pollo, no sé lo que le quieran agregar, y están haciendo una mezcla. Y se pueden separar, hay métodos simples, pero si ustedes están haciendo una reacción, es muy diferente porque en la reacción química a veces hay desprendimiento de calor o absorbe calor. Entonces, cuando hay calor de por medio, ya es una reacción. Entonces, hay que distinguir esto, ¿eh? Una mezcla a una reacción química, ¿sale? Bueno, ya vamos a terminar. Propiedades de la materia. Son las características que nos permiten identificar, distinguir, clasificar y determinar el uso de la materia. Un autor llamado Tolman en 1917 descubrió las propiedades de la materia por primera vez. Todas las sustancias poseen propiedades algunas físicas y otras químicas. Las físicas son propiedades que se pueden medir u observar sin cambiar la composición de las sustancias, ¿sí? Las químicas describen la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras modificando su composición. ¿Vale? Bueno, ya nos vamos un poquito más rápido. Estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia, pues ya los conocemos, ¿sí? Que son los más comunes, sólido, líquido y gas. Existe un cuarto, que es el plasma, ¿sí? Y en años recientes el mundo científico dio a conocer el quinto estado llamado condensación de Bose-Einstein, en honor a Albert Einstein. ¿Sale? Bueno, los estados de la materia dependen de las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentran sometidas las sustancias y de su naturaleza química. Si bien los estados sólido, líquido y gaseoso son los más comunes en la Tierra, la mayor parte del universo está constituido por materia en estado de plasma. En el universo, ¿eh? Aquí en la Tierra, pues depende, ¿no? Por ejemplo, aquí el agua lo encontramos en sólido, lo encontramos en líquido, lo encontramos en gas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, las estrellas, los planetas, todo lo que está, digamos, fuera de la Tierra en el espacio, la mayoría está constituido por plasma. ¿Por qué por plasma? Por la cantidad de calor que existe y la cantidad de energía que existe fuera de la Tierra, ¿sí? Entonces, todo lo que está fuera, digamos, en el espacio, ya las estrellas, pues está hecho por plasma. Aquí en la Tierra, pues tenemos la fortuna de que únicamente los que están en plasma, pues son los rayos, ¿sí? Los rayos, los truenos, bueno, yo le digo rayo porque es muy diferente, ¿eh? El rayo está hecho por plasma. Es un ejemplo de lo que es el cuarto estado de la materia, ¿vale? Entonces,